Continuando con los videos de nuestro curso de geometría analítica, vamos ahora a analizar el caso particular de la forma normal de la recta. Esta forma nos permite determinar la ecuación de una recta L ubicada en el plano si se conoce la longitud de la recta que la une con el origen, y este segmento invariablemente por propiedades geométricas debe ser una línea que forme un ángulo de 90 grados con la recta de referencia. Es decir, esta distancia que une a este punto, que para efecto de denominación ubicaremos como x1, y1, unida con el origen, debe ser una distancia que siempre sea perpendicular. La distancia más corta posible a trazar de una recta a un punto es la perpendicular que la une, y esto por propiedades de la geometría. Si sobre esta recta yo trazo una línea de esta manera, es evidente que lo que voy a construir será precisamente un triángulo rectángulo en este punto, donde voy a denominarlo M, cuyos catetos serían precisamente, este es el cateto que podemos decir en forma vertical, y este sería el cateto que queda en forma horizontal, y aquí tendríamos entonces la que podemos denominar la hipotenusa. Para efectos de definición de este triángulo vamos a ir definiendo cada una de sus distancias. A la hipotenusa la llamaremos P, es decir, P de parámetro, que es la distancia más corta posible desde la recta al origen. Este, que es el cateto de la base del triángulo rectángulo formado en esta posición, lo podemos claramente correlacionar con la abscisa del punto 1, es decir, esta sería la base x1. De la misma manera, podemos relacionar a esta altura con la ordenada del punto 1, es decir, esta altura sería y1. Y para definir el ángulo interior que forma la recta del parámetro con el origen, le vamos a denominar a este ángulo omega. Así que sabemos que por trigonometría podemos establecer las siguientes relaciones. El coseno del ángulo omega sabemos que es por definición cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, podemos decir que sería x1 dividido por P. Y por las mismas razones de trigonometría podemos establecer que el seno del ángulo omega sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, seno de omega sería y1 sobre el parámetro. Si replanteamos estas ecuaciones precisamente para x1 y y1, llegaremos a lo siguiente. Entonces, x1 será igual, este parámetro que divide pasa a multiplicar, así que x1 sería igual a P multiplicado por el coseno del omega. Y por la misma razón despejamos la variable y1, así que P pasaría a multiplicar, es decir, y1 sería igual a P por el seno del ángulo. De manera que podemos entonces entender que el punto x1, y1 es exactamente el mismo, tomando estos valores como referencia, es decir, P coseno de omega por P seno de omega. x1 es esto, que es lo mismo que está aquí, y y1 es esta relación que es precisamente la misma que está aquí. Si tomamos este punto como x1, y1 y agregamos el punto del origen, que sería naturalmente, el origen está ubicado en 0, 0, estaremos en condiciones de determinar la pendiente que tiene la recta que aquí estamos denominando L', es la recta que va precisamente pasando por donde está ubicado el punto de inicio y el origen de la recta, el origen del sistema cartesiano. Si aplicamos nuestra relación de pendiente, sabemos que esto sería
y2 menos y1, x2 menos x1. Es decir, quedaría la expresión de la siguiente manera. 0 menos y1 que sería p por el seno de omega, dividido entre x2 que sería 0 menos x1 que es p por el coseno de omega. De manera que por simplificación directa vemos claramente que estos términos se eliminan y naturalmente al dividir menos entre menos nos va a quedar más y también el parámetro que multiplica y que divide es eliminado. Por lo tanto, esto nos lleva a decir que la pendiente de la recta L' equivale a seno de omega dividido por el coseno de omega. Por condiciones de perpendicularidad, que en videos anteriores demostramos, sabemos que cuando tenemos la pendiente de una recta, podemos obtener la pendiente de una recta perpendicular considerando la situación de que deben ser recíprocas y de signo contrario. Es decir, la pendiente perpendicular de este valor será entonces, si esta es positiva, la otra será negativa. Y la reciprocidad simplemente invierte las posiciones del numerador y el denominador. Por lo tanto, llegaremos a que esta pendiente sería coseno de W sobre seno de W. Si tomamos en cuenta ahora que el punto de referencia con la pendiente calculada forman precisamente, son elementos de la recta L, esta es la recta original, estamos ahora en condiciones de replantear la ecuación de la recta L utilizando precisamente este punto y esta pendiente. Y naturalmente, por la forma punto pendiente que sabemos que es y menos y1 es igual a m por x menos x1, como en videos anteriores demostramos, podemos reescribir esta expresión utilizando este punto precisamente porque este punto también es parte de la recta L. Es decir, llegaremos a la siguiente expresión, y menos y1, que sería p multiplicada por el seno de omega. Esto es igual a la pendiente que tenemos calculado que es menos el coseno de omega sobre el seno de omega multiplicado por la x genérica menos x1 que es precisamente p por el coseno de omega. Si hacemos ahora el desarrollo de la expresión para igualarla a 0 tendremos lo siguiente. Esta función seno que divide pasa a multiplicar, entonces tendríamos seno de omega multiplicando a y menos el parámetro por el seno de omega y esto debe ser igual a el coseno se queda con el signo, recordar que siempre se le carga al numerador coseno de w multiplicando a x menos p por el coseno de omega. Si realizamos los productos indicados tenemos entonces que este valor por este nos va a quedar y multiplicando al seno de omega menos p y como es seno de omega por seno de omega quedaría entonces seno al cuadrado de omega. Esto es igual y del otro lado exactamente igual, menos por más, nos va a quedar menos x coseno de omega, menos por menos más p, y como tenemos coseno por coseno, nos va a quedar coseno al cuadrado de omega. Para continuar la simplificación, vamos a pasar estos términos justamente al lado izquierdo, quedaría entonces la x que está restando, pasa a sumar, quedaría x coseno de omega más y seno de omega menos p seno cuadrado de omega y esta función coseno por p que estamos sumando pasa a restar, me quedaría menos p por el coseno al cuadrado de omega y esto es igual a 0. Podemos identificar que aquí tenemos un término común que es naturalmente el parámetro, así que si factorizamos llegaremos a lo siguiente, x coseno de omega más y seno de omega menos p factorizada y al dividir esta expresión entre p solamente nos queda seno cuadrado de omega. Menos entre menos nos va a dar más, al dividir entre p nos queda solamente coseno cuadrado de omega y esto es igual a 0.
De la trigonometría sabemos que este valor es exactamente igual a 1, es la primera de las identidades pitagóricas. Por lo tanto, este término que está aquí justamente factorizado, multiplicado por la p, hará que entonces toda esta expresión sea 1. Por lo tanto, la expresión anterior se nos puede reducir a lo siguiente: x multiplicado por el coseno de omega más y multiplicado por el seno de omega menos p, esto es igual a 0, y esta expresión es precisamente la que se denomina ecuación de la forma normal de la recta, donde los valores a determinar serán precisamente el ángulo omega sobre el cual estableceremos la función coseno y la función seno, además de la distancia del parámetro, que sabemos que por ser una distancia, si bien es cierto que aquí queda negativa porque está restando, la distancia como tal es absoluta. Y naturalmente el valor del ángulo omega deberá oscilar entre 0 y 360 grados. Vamos ahora a realizar algunos ejemplos para clarificar el uso de esta forma particular de la recta denominada ecuación normal de la recta. Vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio. Se nos pide determinar la ecuación normal de la recta si su parámetro, es decir, su distancia más corta posible al origen, es igual a 6 y su ángulo de inclinación, es decir, el ángulo de inclinación del parámetro, es W igual a 45 grados. Tenemos aquí nuestra forma normal de la recta demostrada y tenemos aquí previamente hecho una construcción para un cuadrado. La intención es recordar que las funciones trigonométricas no dependen de las longitudes de los lados, sino de las relaciones que entre ellos se establecen. Es decir, si yo tengo un cuadrado cuyos lados son igual a 1, los 4 lados, sé perfectamente que también los ángulos interiores del cuadrado son de 90 grados. Si este cuadrado lo partimos de manera diagonal, es evidente que en esta posición se nos formará un ángulo de 45 grados. De manera que este lado que está aquí es exactamente el mismo de aquí y también será el de la base. Por relaciones pitagóricas podemos establecer que si sumamos el cuadrado de este cateto más este cuadrado del cateto nos dará la hipotenusa de este triángulo rectángulo, así que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado nos queda 2, así que la hipotenusa será entonces igual a la raíz de 2. Por lo tanto, si hacemos la consideración en nuestro caso específicamente para la función que nos están pidiendo, tendremos la siguiente consideración: x multiplica al coseno de 45 grados más y multiplica al seno de 45 grados menos el valor del parámetro que deducimos por la información es de 6 unidades y este es igual a 0. Así que si sustituimos los valores de las funciones trigonométricas que aparecen en la forma normal, tendremos lo siguiente: x multiplicará al coseno de 45. Si tomamos este triángulo como referencia, sabemos que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, el valor de la función sería 1 sobre la raíz de 2, así que lo indicamos 1 sobre raíz de 2, más y que multiplica al seno de 45. Nos remitimos nuevamente a nuestro triángulo y sabemos que la función seno es, por definición, cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso también es 1 sobre raíz de 2. Ponemos la indicación 1 sobre raíz de 2 menos el 6 que tenemos del parámetro y esto es igual a 0. Naturalmente que la ecuación que se perfila es una ecuación que va a presentar un denominador que es raíz de 2. Por lo tanto, si al 6 le ponemos un 1, podemos o estamos en condiciones de establecer que para toda la ecuación el mínimo común múltiplo será precisamente raíz de 2. Así que si multiplicamos toda la ecuación precisamente por raíz de 2, estaremos en condiciones de cancelar al menos el denominador para que la expresión sea un poco más amable. Así que si multiplicamos y dividimos por raíz de 2, claramente su efecto se anula, por lo tanto nos restaría solamente la x. Más, si multiplicamos y dividimos por raíz de 2, la y quedaría solamente ella. Y finalmente, al multiplicar menos 6 por raíz de 2, pues eso sí lo dejamos ahí. Menos 6 veces la raíz de 2
igual a 0, y esta sería precisamente la ecuación en forma normal que cumple las condiciones de que su parámetro o su distancia al origen es de 6 unidades y el ángulo de inclinación, precisamente el parámetro, es de 45 grados. Te invito ahora a que realicemos la construcción para verificar los resultados utilizando nuestro software GeoGebra. Nos encontramos en la interfaz de nuestro programa GeoGebra para realizar la construcción de los resultados obtenidos y verificarlos. Primeramente necesitaremos introducir necesariamente el punto del origen, que es el que nos va a servir para la referencia de tanto del parámetro como del ángulo del parámetro precisamente. Así es que habilitamos el punto del origen, que es precisamente O, que está en 0,0, damos Enter y ahí tenemos ya introducido el punto del origen del sistema como referencia para nuestros cálculos. Ahora vamos a introducir la ecuación de la recta, x más y menos, y aquí tenemos un caso particular y distinto a lo que anteriormente hemos trabajado. Habrá que introducir ese valor de 6 veces la raíz de 2. Esto lo haremos de la siguiente manera. Primeramente marcaremos el número 6 que va a multiplicar precisamente con el signo de multiplicación, y para introducir el valor de la raíz empezaremos a escribir la palabra raíz precisamente, y GeoGebra en automático nos va a proporcionar una serie de comandos de entre los cuales nosotros deberemos escoger el que sea de nuestro interés. En este caso vamos a escoger precisamente el segundo, donde dice raíz n. Damos Enter con el cursor y las opciones que nos presenta, que se nos marcan aquí para incrustar los datos, es este valor de x nos pide primeramente a qué valor debemos sacarle raíz. De acuerdo a esta ecuación, precisamente el valor al que hay que sacar raíz es precisamente 2. Nos desplazamos con el cursor hacia la derecha y ahora nos pregunta, esta n nos indica qué orden debe ser la raíz. Naturalmente en este caso para nosotros sería cuadrática. Si fuera cúbica habría que poner un 3, si fuera de raíz de cuarto grado un 4, etc. Para nosotros es una raíz cuadrada, por lo tanto vamos a introducir un 2. Al poner estos datos en automático, GeoGebra ya entendió que se trata de multiplicar 6 veces la raíz cuadrada de 2. Así que solo resta dar un 0 para igualar la ecuación y damos Enter. Y ahí tenemos entonces finalmente la construcción de la recta x más y menos 6 veces raíz de 2 igual a 0. Ahora, para verificar que efectivamente se cumplan los datos de que el parámetro de la recta sea de 6 unidades y que el ángulo de este parámetro sea de 45 grados, necesitaremos forzosamente trazar una línea perpendicular, habilitando precisamente esta herramienta de perpendicularidad, que vaya precisamente de la recta en forma perpendicular a chocar justamente con el origen. Hacemos clic por ello en el origen y ahí tenemos la recta en cuestión. Ahora vamos a necesitar la intersección que se forma entre las dos rectas. Hacemos clic sobre una recta y sobre otra recta. Este punto A que nos aparece nos va a servir como elemento de medición precisamente para verificar la distancia con la herramienta habilitada que ya hemos utilizado anteriormente, herramienta de distancia, y hacemos clic en el punto A hacia el origen y podemos comprobar de acuerdo a los resultados que efectivamente la distancia del punto A al origen es de 6 unidades, o sea, esta es la distancia del parámetro. Para tener la posibilidad de medir el ángulo, necesitamos también habilitar otro punto de intersección, es decir, donde se interseca o marcar cualquier punto de la recta sobre el origen de las abscisas. Así que habilitamos este punto B y recordar que la medición de ángulos con esta herramienta de ángulo que ya hemos utilizado anteriormente siempre se tiene que pensar en sentido contrario al reloj, es decir, girando de esta manera, marcando precisamente el punto de inicio que será el punto B, el vértice que será justamente en el origen y finalmente el punto de cierre que en este caso es el punto A, para medir justamente este ángulo, y con esto comprobamos que efectivamente este ángulo es de 45 grados. Con esto damos por verificado y comprobado el ejercicio. Vamos a resolver ahora el siguiente ejercicio. Se nos pide determinar la ecuación normal de la recta si su parámetro, la distancia más corta posible al origen, es de 4 unidades y el ángulo de inclinación del parámetro es precisamente de 300 grados. De la trigonometría debemos recordar que las funciones precisamente trigonométricas son cíclicas y se van repitiendo a intervalos de 0 a 90 grados. Es decir, cualquier ángulo tendrá un ángulo equivalente
entre 0 y 90 grados, cualquiera que rebase naturalmente los 90 grados. Tenemos estas relaciones, estos teoremas que aplican precisamente para encontrar un ángulo equivalente cuando está en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuadrante. Nosotros tenemos indicado que el ángulo de inclinación del barómetro es de 300 grados. Por lo tanto, deducimos que el ángulo está ubicado en el cuarto cuadrante. Si aplicamos nuestro teorema o nuestra relación que nos permite encontrar el ángulo equivalente precisamente de 300 grados, entonces tendremos la siguiente expresión. Será igual a 360 grados menos el ángulo en cuestión, que en este caso es de 300 grados. Esto es igual a 360 menos 300, esto es igual a 60 grados. Lo que debemos entender es que las funciones de 300 grados son exactamente las mismas que para 60 grados en términos numéricos, es decir, solamente irán cambiando de signo. Y para entender el asunto del cambio de signo hay que tomar en cuenta la referencia del ángulo en los cuadrantes. ¿Por qué? La función coseno depende de la x y la función seno depende de la y. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como estamos en el cuarto cuadrante, derivado de que 300 es un ángulo del cuarto cuadrante, aquí la x es positiva y la y es negativa. Lo cual nos quiere decir lo siguiente: la función coseno será positiva y la función seno será negativa, pero tendrá los mismos valores numéricos precisamente que la función o las funciones para 60 grados. Sabido esto, vamos a hacer uso precisamente de un triángulo que hemos previamente construido aquí, un triángulo equilátero cuyos lados sean precisamente iguales a 2. Sabemos por la trigonometría que si este triángulo es equilátero, también tiene ángulos iguales en cada uno de sus extremos, es decir, de 60 grados. Por lo tanto, si este triángulo lo partimos justamente por la mitad, en esta posición claramente vemos que se va a formar entonces ahora un ángulo de 30 grados derivado de que está partido a la mitad de 60, y de esta posición tendremos un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, y por el teorema de Pitágoras, apoyándonos en que este lado de aquí queda ahora convertido nada más en 1, derivado de que es la mitad del lado, tendremos lo siguiente: el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de uno de los catetos nos da precisamente la distancia o el cuadrado del otro cateto. Es decir, 2 al cuadrado es 4. 1 al cuadrado pues es 1. 4 menos 1, 3. Por lo tanto, este cateto tendrá el valor igual a raíz de 3. Y utilizamos este triángulo precisamente para coincidir con las funciones de 60 grados, que sabemos que son las mismas para 300 grados, pero teniendo la precaución de observar la aplicación de los signos correctos en función de la función que se trate, valga la redundancia, en este caso. Así que si aplicamos todas estas consideraciones para nuestra ecuación, tendremos lo siguiente: x por el coseno de 300 grados más y por el seno de 300 grados menos el parámetro, que de acuerdo a la información es igual a 4 y esto es igual a 0. Así que si sustituimos ahora los valores numéricos que correspondan a estas dos funciones, llegaremos a lo siguiente: x, el coseno de 300 es el mismo que el coseno de 60. Si llegamos a nuestra figura que hemos previamente construido, el coseno de 60 sería cateto adyacente, es decir, 1 sobre hipotenusa, o sea, el coseno será igual a 1/2. Y como estamos en el cuarto cuadrante, la función coseno depende de la x, por lo tanto, el coseno será positivo, es decir, así lo dejaremos. Ahora vamos con la función seno. Tendremos lo siguiente: el seno de 300 es el mismo que de 60 grados. Si nos remitimos a nuestra figura, el seno es, por definición, cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y como estamos en el cuarto cuadrante, la y es negativa, es decir, está hacia abajo, por lo tanto, la función seno será entonces negativa. Le anteponemos este valor aquí, menos, y entonces ahora sí estamos con el menos 4 del parámetro en condiciones de simplificar la expresión.
Como tenemos un común denominador de 2, sabemos que toda la expresión habrá que multiplicarla por 2 para reducirla a la mínima expresión posible. Si multiplicamos por 2 y dividimos entre 2 la x, pues naturalmente que nos restará solamente la x. Aquí tendremos más por menos, menos, y si tomamos en cuenta que multiplicamos por 2 y dividimos por 2 la y, entonces este 2 se anulará y nos quedará nada más raíz de 3 que multiplica a la y. Y finalmente el menos 4 por 2 nos va a dar precisamente menos 8 igual a 0. Y esta precisamente es la ecuación en forma normal que nos garantiza que su distancia más corta posible al origen es de 4 grados y el ángulo que se genera con esa distancia de 4 grados es precisamente de 300 grados. Ahora te invito a que realicemos la construcción utilizando el software de GeoGebra. Vamos a utilizar nuestro software GeoGebra nueva cuenta para verificar los resultados obtenidos. Primeramente necesitamos introducir el punto del origen, es decir 0,0 o 0,0 porque será el punto de referencia para nuestras mediciones. Ahora introduciremos la ecuación x menos, y para colocar el coeficiente raíz de 3, decíamos hace un momento, empezamos a escribir la palabra raíz y en automático en GeoGebra nos presenta los comandos que coinciden con lo que estamos escribiendo. Vamos a utilizar el comando raíz n con el cursor, damos enter y nos pregunta a cuál número le vamos a sacar raíz. En este caso, como la ecuación está indicada, es a raíz de 3. El valor de la n que nos pide es para identificar de qué orden es la raíz. Es una raíz cuadrada, por lo tanto ponemos un 2 y este numerito o esta indicación nos dará la fórmula para multiplicar la raíz cuadrada de 3 por la variable y. Complementamos ahora con el menos 8 e igualamos a 0 para escribir la ecuación. Damos enter y ahí tenemos la ecuación en cuestión. Así que ahora vamos a trazar las diferentes referencias que nos van a servir para medir el parámetro y el ángulo precisamente del parámetro. Utilizamos ahora el comando de perpendicular para trazar una recta que sea perpendicular a la recta de la cual hacemos clic y vamos justamente hacia el origen. Tenemos ahora el punto de origen como referencia. Buscamos ahora las intersecciones. Hacemos intersección con el eje con la recta y con la distancia que sacamos al origen, y ahora de la recta con el eje de las abscisas para posteriormente hacer la medición del ángulo. Precisamente para hacer la medición de la distancia utilizamos ahora la herramienta de distancia o longitud. Hacemos clic desde el punto de intersección de la recta con el origen y ahí comprobamos que efectivamente el parámetro es de 4 unidades. Y para medir el ángulo, pensar y recordar que siempre es en sentido contrario al reloj, es decir, la rotación es en este sentido. Por lo tanto, habrá que iniciar haciendo clic, pero primeramente habilitamos la herramienta, por supuesto. Hacemos clic en el punto B, luego vamos al vértice que será justamente en el origen y vamos a cerrar justamente en el punto A. Y con esto comprobamos, recuerda que GeoGebra aquí nos queda un poquito encima, o lo desplazamos un poco a la derecha y vemos claramente que el ángulo es de 300 grados. Por lo tanto, con esto damos por comprobado y finalizado el ejercicio. Te invito ahora a que en nuestro siguiente video analicemos cómo transitar de la ecuación general a la forma normal de la recta.